Listo, chicos. Entonces, vamos a hablar de vacío de liquidez o ineficiencias que van a ser muy interesantes estos conceptos porque en el mercado siempre tienden a hacer estos conceptos o que siempre tienden a hacer en el mercado. Entonces, el liquidity void básicamente son huecos, ¿ok? Son huecos o espacios en el precio que nunca fueron recapitalizados o todavía no son recapitalizados, ¿ok? Voy a escribir para que ustedes también tengan apuntadito, porque el que no apunta no dispara, ¿ok? Entonces, el que apunta sí dispara y gana todavía, ¿no? Son huecos. Son huecos. Huecos suena raro, ¿no? Ya, vamos a poner, son espacios. Espacios de velas donde el precio se va a recapitalizar. ¿Ok? Por ende, por su estructura, según, son 3 velas seguidas. ¿Ok? Son 3 velas consecutivas. ¿Ok? Básicamente, para poder ver un liquidity buoy, básicamente vamos a ver 3 velas seguidas. ¿Ok? Consecutivas. ¿Ok? Son básicamente 3 velas seguidas que nunca han hecho un retroceso. ¿Ok? La palabra completa es 3 velas seguidas que nunca han hecho, que no han hecho retrocesos. ¿Ok? Y a ese se le llama vacío de liquidez o ineficiencia también. ¿Ok? Listo. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? A entender detrás de este vacío de liquidez, básicamente serán unas 3 velas bajistas o serán 3 velas alcistas consecutivas. ¿Ok? Básicamente serían consecutivas. Entender consecutivas quiere decir que nunca han hecho un retroceso, ¿no? Con su respectiva mecha. ¿Ok? Voy a hacer sin mecha porque se va a demorar demasiado. Entonces, ahora, buscar, por ejemplo, nosotros sabemos que el mercado siempre es fractal, cíclico y armónico, es hacer esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿no? Lo cual, estas 3 velas quizás están en este impulso. Voy a poner aquí, impulso, otro impulso y otro impulso. ¿Ven aquí? Entonces, toda esta zona, muchachos, antes que exista este retroceso, ¿no? Antes que exista este retroceso se llama vacío de liquidez. O sea, todo el tamaño, el espacio entre esas 3 velas se va a llamar vacío de liquidez. ¿Ok? Por ende, el precio se moverá entre un máximo y entre un mínimo, ¿no? Entre un mínimo. Entonces, este espacio, muchachos, se llama liquidity buoy. Liquidity. ¿Ok? Este espacio entre esta y esta se va a llamar liquidity buoy. Listo, chicos. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque no hay, ¿qué cosa, muchachos? No hay liquidez suficiente para que el mercado siga bajando o siga subiendo. En otras palabras, chicos, básicamente las velas son muy fuertes, ¿ok? Las velas son muy fuertes y no tuvieron recapitalización, digamos. No tuvieron un retroceso para poder seguir subiendo o seguir bajando de repente. Entonces, cuando nosotros hablamos que el algoritmo solamente hace 2 cosas, ¿no? Entregar el precio de manera eficiente. Entonces, como no hay eficiencia aquí, no hay eficiencia, solamente se resbaló el precio, entonces no hay eficiencia. O sea, el precio no está eficiente y tampoco está siendo estructural. ¿Ok? Entonces, para que el precio sea estructural, siempre debería ser esto. Entonces, producto a esta ineficiencia que hay, ¿no? Producto a esta ineficiencia que hay el precio, tiene que de alguna manera, sí o sí, buscar el retroceso. Si esto fue un impulso gigante, entonces de alguna manera, o sí, tener que buscar un retroceso por lo menos mínimo a un 50%, ¿ok? Por lo mínimo un 50%, ¿ok? Por lo mínimo, un retroceso hasta un 50%. Y ese 50%, muchachos, se llama Fair Value, ¿ok? Ustedes ya saben, ya en el bloque de órdenes también lo usamos, ¿no?
En ese 50%, muchachos, sí, se va a llamar Fair Value. ¿Ok? El Fair Value básicamente será el 50% de nuestro liquidity pool, o sea, de nuestro vacío de liquidez. ¿Y para qué nos sirve esto, muchachos? Nos sirve para poder ver si el mercado es bajista de manera ineficiente. ¿Qué vamos a buscar? Un retroceso. En este retroceso, según que el mercado va a ser fractal, entonces buscaríamos por lo menos nuestras entradas en estos precios y vámonos al siguiente movimiento. Para eso nos sirve. Puede haber 3 o más velas, pero mayormente se dan en 3 velas de mayor temporalidad. Ojo, de mayor temporalidad, ¿ok? Por lo menos gráfico diarios o gráfico H4 para poder validar como un vacío de liquidez, ¿ok? Velas que sean de H1 15 minutos no podríamos llamarlo como ineficiencia. ¿Por qué? Porque el mercado de alguna manera no ha hecho un movimiento fuerte, ¿no? Un movimiento fuerte se ve cuando ha hecho una vela de 3 velas de 2 días o 3 días seguidos o de 4 horas seguidos, pues básicamente ahí se ve que el mercado recorrió más tiempo y tuvo un mayor impacto en el movimiento. Entonces, al hacer esto, que el algoritmo entiende que aquí hay liquidez que fue inyectado, que van a ser recapitalizados. Y cuando hablamos de recapitalizar, hablamos de que va a ser un retroceso. Y este retroceso recapitaliza que el precio de alguna manera llega al fair value y nos vamos para abajo o nos vamos a la alta, depende de dónde está situado este 50%, ¿ok? No necesariamente 50%, sino mínimo 50%, ese es, hay que ponerlo bien claro, mínimo, ¿ok? Mínimo el precio debería balancear o rebalancear 50%. Ese se llama balance, esto es el movimiento de balance y esto viene a rebalancear o recapitalizar. Todo se llama conceptos diferentes, pero al final de cuentas se entiende lo mismo. ¿Ok? Entonces, muchachos, en el vacío de liquidez genera inyección. ¿Ok? Mucha inyección. No hay ineficiencia que diga, ok, interrumpo el precio de esta pura compra. Si es pura compra, ¿no? Si es pura compra o pura venta, mejor dicho, esta es pura compra. Entonces, en algún momento el algoritmo tiene que interrumpir este movimiento de este vacío, o sea, tiene que interrumpir, ¿para qué? Para que de alguna manera forme fractalidad el ciclo y aquí recapitalice para poder seguir bajando, porque si no, pues sería terrible caos, ¿no? El algoritmo lo que puede hacer es generar un movimiento extraño, una crisis, por ejemplo, ¿no? Los algoritmos hoy en día generan movimientos raros. No sé si han visto en 2008. En el 2008 solo un algoritmo hundió a Nasdaq a menos 3%, creo, o a menos 8, no me acuerdo. Pero de alguna manera el algoritmo hizo un fallo ahí. Entonces, para que en el algoritmo no haya un fallo, tiene que haber balance y desbalance. Tiene que haber vacío y recapitalización, o recapitalizar. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tengamos esto, muchachos, los liquidity bull o vacíos de liquidez siempre se van a dar uno de esta forma, ya uno de esta forma de 3 velas consecutivas, y la otra forma se va a llamar o se da básicamente cuando el mercado cierra. Y cuando el mercado cierra un día viernes y vemos que pues el sábado domingo o el sábado todo el día y domingo casi hasta mediodía y más allá no abre el mercado. ¿Y qué genera ahí? Porque la economía sigue funcionando, ¿verdad? Porque la economía sigue funcionando, los bancos siguen transando, los gobiernos siguen comprando, el petróleo sigue produciéndose, el oro sigue transportándose, entonces la economía sigue funcionando. ¿Y por qué el mercado cierra? A ver, ¿quién tiene la respuesta, muchachos? ¿Y por qué el mercado cierra? Entonces el negocio está ahí, muchachos. Entonces el negocio está ahí y claramente el otro señor que se llama es GAPS, ¿no? Básicamente es Fair Value Gap, ¿ok? En este Fair Value Gap, básicamente, muchachos, vamos a ver que el precio se quedó, hizo un vacío, un hueco, ahí está, ahí sí daba la palabra hueco, ahí combina, ¿ok? O sea, el precio hizo un hueco o abrió con un hueco, con un espacio entre las velas y al final de cuentas eso es un vacío de liquidez, o sea, un vacío de liquidez.
Y por ende, ese vacío de liquidez, para que no sea interrumpida, pero para que no sea ineficiente, tiene que ser recapitalizado. Y por eso que muchas veces los vacíos de los gaps, ¿no? Si el precio abrió acá, estaba así, y aquí no hay nada, entonces abrió aquí, ¿no? Entonces de repente no va a subir así, de repente, fuertemente. Muchas veces los gaps suelen rellenarse. Rellena, y una vez que ya rellenó y tapó ese hueco, recién se va, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ese se llama recapitalizar, y eso se llama de que el algoritmo da el precio de manera eficiente, ¿ok? Para que no haya interrupciones, para que no haya un fallo del algoritmo, ¿ok? Entonces, este vacío de gaps básicamente se van a dar con el cierre de velas o de alguna manera interrupciones por parte del broker, ¿ok? Por parte del broker o por parte del proveedor de liquidez, que es otra cosa también, ¿ok? Entonces, esto se genera el Fair Value Gap. Voy a poner al bien bacancito también, así con su dibujito, que el precio está subiendo. Vamos a poner 2 velas nada más para que no sea tan... ¿Listo? Y el día viernes cierra acá y el día lunes o el domingo en la tarde abre por aquí. ¿Ok? Abre por acá. Estas velas están... Yo soy un proveedor de liquidez que trabaja, o que básicamente hago las velas gruesas y delgaditas, ¿no? Y dejo este hueco, ¿no? Este hueco, este espacio entre el precio. ¿Y eso qué es, muchachos? Es un vacío de liquidez. Y este vacío de liquidez, muchachos, en los gaps. Ajá, muy bien, Talia, muy buena pregunta. Ahorita te respondo. Entonces, este vacío de liquidez va a ser interrumpida entre esta con el cierre del mercado. ¿Ok? Entonces, en algún momento el precio viene, va a tener que rellenar, por lo menos tapar el hueco que dejó y hacer una recapitalización y se va al mercado a tu favor. ¿Listo? Y el mercado se va. Entonces, a este se llama Fair Value Gap. Pero básicamente se genera muchas veces después de un liquidity bull. ¿Okay? Muchas veces se genera después de un liquidity bull. Entonces, otras cositas que podemos nosotros notar, un gap es también cuando el mercado está funcionando, a veces que el oro cierra, ¿verdad? El oro cierra creo que a las 5 de la tarde, cada día, ¿no? De lunes hasta el cierre del mercado. El oro cierra a las 5 de la tarde, creo, o los 4 hasta 5 hasta 1 hora de cierre, en todos los CDFs, en los futuros también. Entonces, en ese cierre, el mercado se para, las transacciones se paran, entonces, por ende, el mercado suele abrir con gaps. Entonces, eso muchas veces pasa por aquí, ¿ok? Hay un liquidity bull y más un fair value gap. Entonces, el precio, con los gaps que hay, siempre va a tener que tapar ese gap o recapitalizarse, ¿ok? ¿Por qué razón, muchachos? Porque en estos gaps hay ineficiencias. O sea, hay muchos órdenes que dejaron los grandes bancos para poder ser recapitalizados. Recapitalizar quiere decir recoger, ¿ok? Recapitalizar es recoger, inyectar, absorber, todos esos son sinónimos, nada más, ¿ok? Entonces van a absorber estos órdenes para poder, por lo menos, irse con un movimiento, ¡pum!, a favor. ¿Listo? Otra forma de poder ver un Fair Value Gap básicamente es entre este Liquidity Bull. Básicamente es, según el concepto de Fair Value Gap dentro de un Liquidity Bull, es básicamente aquí. Este es unos truquitos, muchachos, unos truquitos pequeñitos, pero hermosos. Okay, ahí era para poner las mechas, entonces ahora ya todos los dibujos voy a poner mechas, porque por eso siempre las mechas son importantes, muchachos. Las mechas es algo que realmente el mercado lo va a respetar. Entonces, el Fair Value Gap dentro de un Liquidity Bull, muchachos, va a ser esto. Se mide, el gap se mide entre este Liquidity Bull, es el mínimo de la mecha de la primera vela al último mecha de la última vela. O sea, vamos a poner este mínimo de la mecha de la primera vela, se voy a trasladar más allá, ¿ok? Y el máximo de la mecha de la última vela, ¿ok? Listo, esta es. Entonces, al final de cuentas, muchachos, aquí estaría nuestro Fair Value Gap. Y justo
va a coincidir con nuestro 50%, ¿ok? Muchas veces va a coincidir con nuestro 50% de retroceso de este fair value, de este liquidity bull, ¿ok? Ya saben, estas cosas, aquí órdenes pendientes en forma de compra, en forma de venta, de cualquiera, ¿ok? De cualquiera, depende de la situación. Si es para alcista, será en forma de compra. Si es movimiento bajista, será en forma de venta, ¿ok? Entonces ahí básicamente están las órdenes por activarse, ¿ok? Entonces las dos cosas, muchachos, siempre se dan confluencias, ¿ok? Siempre se dan confluencias y por esto, usando estos conceptos, muchachos, nosotros buscamos ¿qué cosa? Confirmación, buscamos confluencia con nuestros, quizás aquí en este gap mismo, hay un nivel figura completa, un K-level. O también hay del máximo hasta el mínimo un 50% de estos Fibonacci, coincide. Y nos vamos de venta. ¿No? Es igual que medir el ABCD, ¿no? Aquí formaría A, B y CD, listo. O sea, todo el ABCD aquí está hecho completo, ¿no? Completo. Muy bien, ahora respondo la pregunta de Talía. Leí que en algún momento comentaste que en cripto no hay gaps, pero hay exchanges que sí se reflejan. ¿A qué se debe que el gap no son efectivos como en Forex? Ajá, buena pregunta. En los criptos no hay gaps, ¿ok? En los cripto no hay gaps. ¿Por qué? Porque los criptos son mercados 24/7. Quiere decir que nunca descansan y nunca cierra el mercado. Y por ende, no hay gaps. Pero hay exchanges que tienen gap, pero en ese caso tenemos que ver los futuros de ese criptomoneda, ¿ya? Los futuros de ese criptomoneda. En eso sí va a haber gaps. En los futuros sí hay gaps, ¿ok? Por ejemplo, en gaps en futuro de CME, que es el futuro de Bitcoin, siempre va a haber gaps, porque ellos abren igual que el Forex, porque son apalancados. Todo mercado apalancado van a tener gaps. ¿Por qué? Porque cierran, ¿ok? ¿Por qué? Porque cierran. Entonces, en el mercado cripto no hay, ¿ok? A menos que ese exchange no tenga liquidez suficiente para poder generar el price action, ¿no? A menos que no haya suficiente liquidez en ese, o mejor dicho, en cripto, pues liquidez significa volumen, ¿no? A menos que no haya suficiente volumen en ese activo, en ese criptomoneda, pues el exchange pues no toma los datos correctos y genera un gap, ¿no? ¿Listo? A menos, pero esa es una excepción. Pero siempre los futuros de Bitcoin, de Ethereum, de cualquier cosa que son que tienen apalancamiento, sí van a tener gaps. ¿Ok? Listo, chicos. Preguntas hasta ahí. Todo está perfecto. Hasta me salió lindo mi gráfico. Ok, algo que debemos entender para entender el concepto del algoritmo es, primero la vela, ¿no? La vela, ¿qué hace? La vela primero abre. ¡Pum! En esta apertura, muchachos, puede acumular, ¿no? Acumular. Listo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? Acumular. Listo. En este. El mercado manipula. ¿Y esa manipulación qué puede hacer? El mínimo de la vela, o sea, las mechas. Las mechas son manipulación. Manipulación. ¿Ok? En las mechas manipula el precio, genera el pico más bajo de la vela, del día, de cualquier de la semana. Se genera el cuerpo, ¡pum! Se genera el cuerpo, perfecto. Hay muchachos, tendencias, ¿cómo se llama? Exponente que es tendencia, alcista o bajista, cualquiera, ¿no? O sea, básicamente ahí genera tendencia. En el cuerpo de la vela se genera la tendencia. ¿Ok? En el cuerpo de la vela se genera la tendencia. Listo. Tendencia. Y también tiene su manipulación, ¿no? ¿Y qué pasa? Después el mercado cierra. Y en el cierre de vela, ¿qué se hace? Distribución. Así está de manera algorítmica detrás de las velas, así funciona, muchachos. Distribución. ¿Ok? El algoritmo hace esto, muchachos. En forma de vela, para generar el price action, debe hacer estas cosas. En la apertura de la vela,
que sería apertura de vela y cierre de vela ahí. Manipulación, las mechas, ahí. Distribución y manipulación dentro de la tendencia, ahí, listo. Esta vela, de forma dentro del algoritmo, se trabaja así. Básicamente voy a poner, para que se note, así, así merito. Listo, así. ¿Ok, chicos? Grábense muy bien eso, para que tengan bien claro lo que en el mercado se hace. Ahí está, mejor, mucho mejor, ¿verdad? Perfecto. Listo, chicos. Una vez que nosotros tengamos todo eso, vamos a la gráfica, a practicar, porque sin práctica no hay paraíso, ¿no? El Fair Value sirve para poder poner una venta, una compra, exactamente, sirve para poner una venta, una compra, siempre y cuando te confirme con un retroceso de Fibonacci, exacto, ¿ok? Ya, listo, ahorita va a ir Hermi a practicar, pero sin antes yo hacerlo también, ¿ok? Recomendación, siempre le digo que hagan gráficos diarios o 4 horas para que sea mucho más fácil reconocer el Fair Value, ¿ok? Listo, por ejemplo aquí muchachos, todo esto, desde aquí hasta aquí, y no existe todo esto, no existe, ¿verdad? ¿Qué es muchachos? ¿Qué es? Ineficiencia, un vacío de liquidez, un vacío de liquidez, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio inició este impulso hasta este máximo, ¿no? Hasta acá. Ese sería el impulso que hemos hecho. Pero vamos a medir las mechas nada más. De esta vela, aquí terminó la mecha. Listo, ahí está. 1, 2, 3. Bueno, aquí vamos a poner esta mecha, esta de aquí. Listo, ahí está nuestro Fair Value Gap. Quiere decir que aquí hay un vacío de liquidez. Mejor dicho, todo eso es donde hemos visto son vacíos de liquidez. O mejor dicho, vamos a ver en el gráfico de 2 días, se ve mucho mejor, creo. Ahí está, se ve 1, 2, 3 velas seguiditas. Entonces, en esas 3 velas seguiditas, claramente a 1, 2, 3 velas, ahí estamos. Ahí está todo lo que se llama vacío de liquidez, liquidity book, ¿ok? Toda esa vela. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos trazar de esta forma, ¿no? Ahí, ¿no? Entre la mecha y en la otra mecha, que van a ser siempre 3 velas. Que pueden ser más, pueden ser menos, pero por prioridad, que concepto este es el concepto de Michael, así que él dice que 3 velas son lo más relevante, ¿ok? Las 3 velas son lo más relevantes, por lo cual hacerlo de esa forma creo que está bien, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la primera mecha, si es para alcista, la agarramos la primera mecha de la primera vela y la mecha última de la última vela, o sea, de la tercera vela. Entonces, ahí, listo. Entonces, ahí que tenemos, muchachos, ¿qué tenemos ahí? En este espacio, a ver, corroboren. Listo. ¿Ahí qué tenemos, chicos? Pregunta para todos, que somos 19 respuestas, debería haber. Fair Value Gap, ok, perfecto, Fair Value Gap, muy bien, Fair Value Gap, perfecto, muy bien, ya su examen sacaron 20. Muy bien, chicos, entonces, aquí tenemos Fair Value Gap. Entonces, si todo esto es ineficiencia, el mercado no puede irse así, no puede irse de la frente sin hacer ningún retroceso, o sea, sin poder recapitalizar el precio, no puede irse. El algoritmo no le permite hacer esas jugadas. ¿Ok? El algoritmo no va a hacer esto, nunca va a subir el precio sin descansar, así, nunca va a ir así, ¿ya? Nunca. O sea, si ven que el precio está subiendo, pero en algún momento tiene que bajar para poder rebalancear o recapitalizar esa zona del 50% o esa zona del Fair Value Gap que hemos puesto ya nosotros aquí. Entonces, cogemos de este mínimo a este máximo nuestro Fibonacci si nosotros queremos comprar, porque este fractal es alcista, ¿no? Entonces, si queremos comprar de este mínimo hasta este máximo, veo, mira que coincide con el 50% y me coincide con 0.61, mi Fair Value Gap, ¿no? Me coincide con mucho más, me coincide con 0.61 de retroceso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esto, muchachos. Estamos haciendo el impulso,
y estamos buscando el retroceso. Y en ese retroceso está el 0,61. Listo, rebalancea, recapitaliza y nos vamos. Es lo que está haciendo. En simples palabras es lo que está haciendo, muchachos. Está haciendo el movimiento armónico. Entonces, en este movimiento armónico, siempre en este rebalanceo que va a hacer el precio, va a estar situado en esta zona, o sea, en nuestro Fair Value Gap. Y si nosotros somos más vivos y somos más detallistas, podemos buscar quizás, ¿no?, un precio justo. Por ejemplo, aquí, justo está acá. A ver, está justo el 800, ¿no? Listo, justo está el 800. Mira, ¿se acuerdan? 800. Justo está la media figura, ¿no? La media figura. El mínimo. Dijimos que el retroceso que debe hacer para poder completar el Fair Value Gap es mínimo 50%. ¿Ok? Mínimo 50%. Tampoco puede pasarse demasiado, ¿no? O sea, puede pasar hasta el 78, quizás el 88, entrar en los niveles OT. Pero esa sería una excepción, porque si entramos en niveles OT ya no serían Fair Value Gap, ya serían ya bloque de órdenes, ¿no? Serían ya bloque de órdenes, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué razón, muchachos? Porque acá están viendo un bloque de órdenes, ¿se dan cuenta? Aquí estamos viendo un bloque de órdenes que no fue recapitalizado, ¿se dan cuenta? No fue hasta ahorita no fue recapitalizado. En algún momento del planeta Tierra va a poder recapitalizar, ¿no? Tendrá que recapitalizar en algún momento de la Tierra, ¿no? Cuando nosotros no estemos quizás. Entonces, pero en algún momento este bloque de órdenes va a ser recapitalizado. ¿Por qué no pudo venir hasta el 78 o el 88%? Porque yo estoy muy seguro que aquí está el 78 o el 88%, ¿sí o no? Si nosotros agarramos nuestro FIBO y nos vamos de este mínimo a este máximo, ¡uy, qué delicia, muchachos! Esto es más que cualquier cosa, ¿no? ¡Qué delicia! Está el 7,8 y el 8,8, pero ya eso no son Fair Value Gap, sino ya son números OTES que se convierten en confluencia con nuestro bloque de órdenes. Ya eso es liquidez puro, ¿no? Entonces, si nosotros queremos operar los Fair Value Gaps, mínimo 50%, y que vaya a buscar, por ejemplo, al un 70, quizás a la mitad, del 50 a 70 hasta el 0,61. Entonces ahí, con eso estamos contentos, ¿no? Listo, un ejemplo espectacular. Ahora sí les voy a dejar a que practiquen, muchachos. Espero que hayan anotado y nos vamos a ir a practicar.